En el contexto de los problemas coyunturales que vive hoy México, de los debates que está dando la sociedad mexicana actual, es importante reflexionar sobre una cuestión en particular que hoy el Estado mexicano y la sociedad está conmemorando, que son los 200 años de la consumación de nuestra independencia. Cuando hacemos referencia a la independencia, casi siempre olvidamos cuáles fueron los ideales que le dieron sustento. Casi siempre olvidamos que estos ideales le sirvieron como fundamento a los insurgentes para consolidar un proyecto. Pero también, tradicionalmente olvidamos que estos ideales y fundamentos que legitimaron la independencia le sirvieron como sustento a las distintas generaciones de mexicanos para consolidar el Estado Nacional y para reivindicar posiciones políticas que quedaron asentadas primero en la Constitución de 1857 y luego en la Constitución de 1917. Estos aspectos fundamentales que tienen que ver con la independencia de México, pero que también tienen que ver con la historia y la consolidación del Estado Nacional en México, hacen referencia a cuestiones importantísimas que definen lo que es la estructura de la sociedad mexicana. Esas cuestiones tienen que ver con la justicia, con la libertad de pensamiento, con la libertad de imprenta. También tienen que ver con discusiones acerca de la distribución de la riqueza, el pago de impuestos y desde luego tienen que ver con aspectos que hoy discutimos y que se relacionan directamente con la participación política, es decir, con las oportunidades de participar políticamente dentro de la sociedad con principios de igualdad y desde luego de democracia. Quienes enarbolaron la independencia de México publicaron leyes, decretos, establecieron fundamentos para legitimar una idea muy concreta de lo que es la libertad. En este cuadro que tenemos de Miguel Hidalgo y Costilla y Allende, podemos ver que hay una referencia directa al decreto que emite Miguel Hidalgo en contra de la esclavitud en 1810. También vamos a encontrar que en diversos escritos de los insurgentes, incluyendo el propio Hidalgo, va a haber decretos que tienen que ver directamente con las relaciones que estructuralmente había establecido la corona en el funcionamiento de la sociedad de la época. Estos decretos, estas proclamas, estos manifiestos, que después van a adquirir con rayón en sus elementos constitucionales el carácter de ley, o que van a adquirir un contenido filosófico en los sentimientos de la nación de Morelos y un contenido legal en la Constitución de Apaxingán, debemos leerlos, debemos revisarlos y debemos reflexionar en torno a ellos, porque ellos son la matriz de los principios orientadores de lo que debe ser nuestra sociedad. Es importante decir que hay una gama extraordinaria de documentos que nos permiten analizar esto que les estoy diciendo. Ya hablé de los decretos, de las proclamas y de los manifiestos, pero también hay que hablar de los distintos artículos periodísticos, de los distintos informes militares que se publicaron en la prensa insurgente. En el Correo Americano del Sur, en el Ilustrador Nacional o incluso en alguna prensa regional como La Avispa del Chilpancingo,
el periódico Clamores. Y cuando nosotros revisamos estos documentos, nos damos cuenta de que en este país llevamos 200 años luchando por libertades ciudadanas básicas, que llevamos mucho tiempo reivindicando las libertades que están consagradas en nuestra Constitución, en las garantías constitucionales. Por ello, es importante que a la luz de la reestructuración que está viviendo nuestro país, nosotros, cuando recordamos a quienes hicieron nuestra independencia, cuando reflexionamos acerca de los objetos, acerca de las ideas básicas que ellos señalaron para poder legitimar y argumentar su lucha, es importante que hagamos puntualizaciones sobre cuestiones muy específicas. Entre una de ellas, la cuestión de cómo Hidalgo y Morelos, Quintana Roo, José María Cos discuten que uno de los aspectos que más influye para que la sociedad de la Nueva España no viva feliz y no viva con progreso es la desigualdad social. Y que esta desigualdad social está determinada por no solo la corrupción pública o la impunidad y la falta de justicia, sino también por el excesivo cobro de impuestos y por la excesiva explotación de las masas populares. Desde esta lógica, quienes hicieron la independencia están buscando que nazca una nueva sociedad, nazca y se conforme una nueva patria que pueda eliminar estas desigualdades. También es importante decir que en un rubro específico que tiene que ver con la participación política, quienes hacen la independencia representan una nueva generación de americanos y de habitantes de la Nueva España que están reclamando su participación política en el contexto de las estructuras institucionales de la época. Y que ese reclamo y las vivencias que van a tener al ser rechazados, al ser relegados y al ser marginados, les va a permitir ir argumentando la necesidad de separarse de España. Y les va a permitir ir delineando una serie de leyes que después van a quedar consagradas en la Constitución de 1824. Aquí es importante decir que la independencia de México no se pudo haber realizado sin que los criollos y mestizos que la encabezaron hayan podido convencer a quienes directamente vivían, experimentaban y sufrían las causas de la desigualdad social y de la explotación. Es decir, a los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores de la ciudad. Tradicionalmente nos han dicho que después de que fallece Morelos, en 1814, 1815, el movimiento de independencia inicia una especie de declive. Yo les quiero decir que eso es efectivamente cierto, que el control de la corona de las distintas regiones de lo que hoy es México obligó a los insurgentes a irse a zonas de refugio y a mantener en resistencia el proyecto de independencia. También quiero decirles que lo que mantuvo la independencia fue
esta cultura de lucha de 5 o 6 años, sustentada y sostenida en estas demandas sociales que, les repito, están ahí en los documentos y en los informes, que están ahí en los documentos básicos emitidos por los insurgentes. Es importante decir que cuando llega Mina a México, nuestra independencia adquiere otro carácter, un carácter, podríamos decirlo en términos contemporáneos, más internacionalista, y que Mina va a sintetizar el pensamiento independentista, el pensamiento democrático, el pensamiento de cierta lucha social antimonárquica que viene de Europa y que es influenciado por las ideas latinoamericanas de separación de España. Si bien es cierto, Mina estuvo casi un escaso año luchando por la independencia, también es cierto que lo que sembró Mina fue un ejemplo extraordinario para que nuevas generaciones de mexicanos se incorporaran a la independencia. En ese proceso, Guerrero se va a constituir en el representante principal de los insurgentes y va a ser la cabeza del proyecto de independencia. Con Guerrero vamos a encontrar otras demandas. Las demandas que tienen que ver con reconocer aspectos que hoy llamamos acerca de la diversidad cultural. Porque Guerrero, siendo mestizo, tiene bajo sus venas y bajo su experiencia cultural la influencia afroamericana. Guerrero es un pardo y por lo tanto en las demandas de Guerrero se van a incluir las demandas de esta población que tradicionalmente había sido aún más marginada que la población indígena. Sosteniendo la independencia, Guerrero, y en el contexto de la dinámica que se está viviendo dentro de las estructuras del virreinato de la Nueva España y en concreto dentro de las posiciones que está jugando el ejército virreinal, Iturbide va a significar una ruptura con el poder de la corona. Iturbide y Guerrero van a significar un pacto que se va a concretar en el Plan de Iguala y que va a permitir que en 1821 casi todas las provincias de México se conciban como país y se conciban como una patria que está naciendo y proclamen la independencia. Para quienes vivimos en Tabasco, es importante reflexionar cómo es que se dio ese proceso. Es importante buscar los archivos, buscar los nuevos libros de historia, estudiarlos y aprenderlos. Y en ese aprendizaje empezar a identificar a los hombres y mujeres que propagaron las ideas de independencia, que consideraron que no era posible seguir manteniendo la provincia bajo el yugo español. Si bien es cierto, tradicionalmente solemos decir que en Tabasco no se realizaron enfrentamientos armados en torno a la independencia, también es cierto que en Tabasco las ideas de la independencia y los fundamentos que establecieron los insurgentes sí se escucharon, sí recorrieron las distintas regiones de Tabasco y más de un habitante de la provincia de Tabasco comulgó con ellas, a pesar de
esta lucha casi fanática que dio José Eduardo de Cárdenas para que en Tabasco no se conociera y no se apoyara la independencia. Esta lucha que generó José Eduardo de Cárdenas, siendo el representante de la Inquisición en Tabasco, siendo uno de los encargados de establecer los juicios o las acusaciones contra aquellos que enarbolaran la causa de la independencia. Hoy tenemos documentos para señalar cómo José Eduardo de Cárdenas se convierte en un promotor del movimiento antiindependentista, cómo le exige a las distintas comunidades sociales que viven en las distintas regiones de Tabasco que elaboren proclamas, que establezcan actas a favor de Fernando VII y que juren su lealtad a favor de la corona, en contra de el movimiento independentista. Uno de los hechos más recordados por los historiadores en Tabasco son aquellas fiestas populares y verbenas populares que se organizaron en Tabasco cuando se conocieron los hechos de la derrota de Mina, de la ejecución de Mina. Muy pocas sociedades de la Nueva España pueden presumir de haber realizado festividades para conmemorar en determinado caso la derrota de los insurgentes. Volviendo al presente, hoy la conmemoración del bicentenario de la consumación de independencia, insisto, es un buen pretexto para que nosotros reflexionemos cómo vivimos en el contexto de nuestra vida comunitaria. Es un buen pretexto para que reflexionemos qué papel jugamos como ciudadanos para pensar que nuestra sociedad, para actuar para que nuestra sociedad pueda vivir bajo condiciones de las libertades liberales que son el sustento del Estado mexicano. Es un buen momento para tomar conciencia y reivindicar no solo los ideales y los fundamentos de la independencia, sino analizarlos en el contexto de lo que son nuestras relaciones sociales, de lo que es el proyecto social que asumimos y en el contexto de lo que es nuestra práctica política o nuestra práctica ciudadana. Estamos en un momento crucial de la historia de México, en el que es necesario asumir posiciones de compromiso social que nos permitan entender qué futuro queremos. Es importante redefinir la posición que cada uno de nosotros tenemos en el contexto de las problemáticas sociales que se viven. ¿Por qué? Porque estamos en un punto crucial de nuestra historia, en el que el país se está reconstruyendo, en el que el país logró sobrevivir y ha logrado salir adelante en el contexto de una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad. Yo insisto en que tenemos ejes, andamios y principios básicos que nos pueden guiar hacia el futuro y que estos no nacieron espontáneamente de puntos de vista o de opiniones. Estos nacieron y se formaron y se establecieron en el contexto de lo que es nuestra consolidación como Estado-nación, cuyo origen es la independencia. Me parece que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de tomar una decisión, actuar en torno a ella y definir nuestro proyecto social y nuestro compromiso con esta patria que nos vio nacer.
Thank you.